Hace unos meses tuve una discusión con mi mujer. Estábamos en una mala etapa económica y permeaba también a nuestra relación. Nos dormíamos dándonos las espaldas, como siempre que discutimos tan fuerte. Es por eso que dudé en despertarla cuando, a las 2 de la mañana, escuché como si alguien anduviera en la cocina, intentando no hacer mucho ruido, moviendo cosas. Sabía que no era un ladrón, pues vivimos en un departamento y tenemos seguridad, y la verdad es que ya me había dicho que a veces por las noches se escuchaba como si alguien anduviera allá afuera. Al principio intenté ignorarlo y dormir. Además, ella estaba profundamente dormida también, respirando pesado, casi roncando. Me la imaginé durmiendo con la boca abierta. Me dieron ganas de despertarla, de darle la razón, para ir los dos a ver qué pasaba y quizás al investigar los ruidos, olvidaríamos la discusión horrible que habíamos tenido unas horas antes. Pero escuché como si alguien se dirigiera hacia nosotros. Apenas pude escuchar los pasos. Era como si fuera alguien descalzo, caminando muy despacio por el pasillo. Me senté, mirando hacia la puerta, sin quitarle la vista de encima, esperando ver algo. Un espectro o algo así asomándose por ella en cualquier momento. Sandra. Dije el nombre de mi mujer, esperando que despertara y se pusiera alerta conmigo. ¿Te desperté?, me preguntó desde el pasillo. Puedo jurar que cuando me levanté sin voltear atrás, vi de reojo cómo esa persona, o eso a mi lado en la cama, seguía ahí, acostado sin inmutarse. Salí al pasillo y mi mujer secaba agua que se había derramado. No pude decirle nada, sobre todo porque cuando ella entró, el cuarto estaba completamente normal. Frío, como si acabáramos de abrir la ventana, pero normal. Cuando estaba en la universidad estudié un semestre fuera, en España. Fue muy difícil lograrlo, incluso con la beca, y fue difícil dejar a mi mamá sola en casa, pero lo logramos. Y hoy le puedo regresar esas oportunidades que me dio con tantos sacrificios. Pero ocurrió algo cuando volví, luego de casi 6 meses fuera. Llegué ya de noche a la ciudad. Me recogieron en el aeropuerto mi mamá y mi mejor amiga, y para cuando llegamos a casa ya era de madrugada. No nos importaba. Mi mamá había preparado enchiladas para recibirme y mi amiga se quedaría a dormir. Entré directo a mi cuarto para verlo y para dejar mis cosas mientras ella servían la comida. Y escuché que Manuel, mi perrito, un husky, salió corriendo emocionado del fondo y empezó a rascar mi puerta. Lloraba como con mucha emoción por tenerme de regreso. Lo sentí. Yo también lo extrañaba muchísimo, pero estaba en el baño, así que me apuré y le abrí la puerta, pero ya no estaba. Le hablé y bajé buscándolo. Le pregunté a mi mamá que dónde se había metido. Se miró con mi amiga y su semblante cambió. Manuel se había escapado semanas atrás, como solía hacer, pero esta vez tuvo la mala suerte de salir corriendo hacia la calle principal, como siempre, sin voltear y, bueno, se topó con una camioneta y murió al instante, sin sufrir. Mi mamá no me lo quiso decir por teléfono. No quería que pasara con tristeza mis últimas semanas allá. Yo no podía creerlo. Les dije que con toda claridad lo acababa de escuchar, como si de verdad estuviera ahí. Mi mamá empezó a llorar y mi amiga apenas pudo pronunciar estas palabras. No te lo imaginaste. Sí se escuchó. Nosotras también escuchamos como si estuviera llorando allá arriba. Me dolió mucho, pero supongo que vino una última vez a despedirse de mí. Yo tengo un relato sobre esa mujer sonriente que se aparece en el metro de la Ciudad de México, del que ya han hablado en este canal. Yo la vi en el 2015, pero tan solo pensé que era una persona con alguna especie de enfermedad mental. Fue hasta que vi su video cuando supe realmente con qué me había topado. Aún recuerdo su vestimenta,
los sonidos que hacía al caminar. Me encontraba en el último semestre de preparatoria en el turno de la noche. Salía a las 9 y tomaba el metro, y llegaba a mi estación ya pasadas las 10, la estación Moctezuma. Esta jamás se encuentra del todo sola, pero aquella noche no se veía a nadie. Ni siquiera estaban las muchachas que venden los boletos. No me dio miedo, realmente ni siquiera le di importancia. Miré hacia las escaleras de salida para subirlas, pero al final de ellas, ahí estaba ella, una mujer de falda larga, color verde, suéter de cuello de tortuga, color negro, y botas muy grandes, grotescas, negras. Tenía el cabello muy largo y negro, todo en ella en un estado muy sucio. Me miraba fijamente y sonrió, una sonrisa muy grande, anormal, casi imposible. Bajé la mirada y subí las escaleras mientras ella bajaba, pero noté que le costaba trabajo hacerlo, como si no pudiera coordinar sus pasos. Al pasar justo a su lado escuché como si le tronaran todos los huesos con cada paso que daba. Fueron apenas unos segundos, pero que jamás voy a olvidar. Cuando por fin subí sentí una mirada que se clavaba en mi espalda, pero no quise voltear. Seguí mi camino y en cuanto salí, parecía como si el mundo hubiera vuelto a la normalidad. La gente pasaba por ahí como si nada hubiera pasado. Hola, Relatos de la Noche. Esta es mi historia. Mi esposo recibió una casa por parte del trabajo y cuando la conocimos todos estábamos muy contentos, amueblándola, haciéndola nuestra. Pero apenas pasaron 2 semanas cuando mis hijos comenzaron a decir que había una mujer parada en el ventanal de la recámara, que se escuchaban ruidos en las escaleras. Yo les decía que no, que yo no los escuchaba, que seguramente eran los vecinos o alguien que había cruzado por el balcón. Mi hijo tenía 10 años y mi hija 10 en aquel entonces. Una noche la niña salió corriendo, gritando de su recámara. Yo estaba en la cocina limpiando y cuando escuché los gritos corrí a verla. Le pregunté qué pasaba y me dijo nuevamente que ahí estaba aquella mujer, en el ventanal. Subí ya algo molesta para abrir la ventana del balcón y la vi, en el balcón de al lado. Aquella cosa, aquella mujer, que iba cruzando casa por casa, balcón por balcón. Era inexplicable. Me metí corriendo cerrando el ventanal y me llevé a mis hijos a dormir conmigo, ya que mi esposo llegaba hasta las 11. Cuando llegó le comenté lo que había visto y me dijo que los demás compañeros que vivían en las casas vecinas ya la habían visto también. Sorprendidos porque ya había demasiados testigos, bendecimos las casas de la cuadra. Supimos que cerca de ahí, en el arroyo, habían encontrado el cuerpo de una mujer, detrás de la colonia donde estábamos. Buscamos el lugar para poner una cruz, intentando que descansara su alma. Hasta ahora todo se ha vuelto tranquilo. Tenemos 18 años viviendo en la casa y no la hemos vuelto a ver. A finales de los 70, 3 amigos de mi padre viajaron a Bolivia para probar suerte en el rubro de la hostería. Recorrieron las inmediaciones de un pueblo cercano a la frontera con Chile, con la intención de encontrar algún inmueble que contara con más de 6 habitaciones. Preguntando a la gente del lugar, dieron con una vieja pero sólida casona que desde hacía mucho estaba en abandono. Como nadie sabía de sus propietarios, hablaron con un tipo de alcalde o delegado por elección del pueblo, y viendo que el dinero no era problema, cerró el trato con ellos para ceder aquella edificación. Cuando llegaron a ella listos para trabajar, antes de comenzar a limpiar, los interrumpió alguien que los llamaba desde la entrada. Era una mujer de unos 40 años que no tenía rasgos indígenas como los demás habitantes del pueblo. José, que era el más amistoso, fue a averiguar qué quería la mujer. «Buenas tardes, señora». «Buenas tardes, señor. No espero que me crea lo que voy a decir, pero en esta propiedad espanta una mujer que murió a manos de su propio hermano hace mucho tiempo. Sin embargo, su espíritu no ha descansado.
Bueno, le agradezco la información, pero para ser honesto, con el viaje, el traslado del equipo y el arriendo, hemos gastado lo suficiente como para preocuparnos por las leyendas locales. Buenas tardes. Aunque ya era de noche, decidieron seguir trabajando hasta que amaneciera, ya que el domingo lo tenían casi encima. Pasando las 2 de la madrugada, comenzaron a sentir pasos apresurados por los largos corredores, luego gritos ahogados. La puerta de una de las habitaciones se abrió con fuerza. Se hicieron de valor y corrieron hacia aquella habitación. Sobre la cama estaba la visión fantasmal de una mujer, y sobre ella, una figura negra y nauseabunda. Lo que dejó a José pálido y sin habla fue que la mujer sobre la cama era la misma que le había hecho la advertencia esa tarde. Los escasos momentos en que contemplaron aquello fueron eternos y se transformaron en una experiencia terrible para los 3 hombres, a quienes ya no les importó perder lo invertido. Solo querían volver a sus hogares. Saludos desde Santiago de Chile. Cuando era niño y visitábamos a los abuelos en el rancho, a veces nos íbamos mi hermano y yo con mi abuelito a ver las vacas al monte. Mi hermano tendría 9 años y yo 5, muy chiquito. Me subían al caballo con el abuelo y mi hermano se iba caminando. En una ocasión me les perdí. Me dejaron de ver de repente y se pusieron a buscarme como locos. Como tardábamos en regresar, llegaron mis padres temiendo que algo nos hubiera pasado, y al ver que me había perdido se pusieron a buscarme también. No sé cómo me encontraron, mi hermano precisamente, pero me encontraron varias horas después, a punto de que cayera la noche. Mi hermano dice que me vio a lo lejos, que iba caminando de la mano de una figura de negro, cubierta hasta la cabeza, y que cuando me alcanzó aquella figura se perdió entre los árboles. Obviamente nadie le creyó, pero todos lo felicitaron por haberme salvado. Con persona de negro o no, si se hubiera hecho de noche, quizás no habría sobrevivido. Ahora, lo curioso es que en una regresión hipnótica que me hicieron hace poco, me topé con aquel suceso nuevamente, aquel que ya ni siquiera recordaba. Me vi claramente como un niño junto al caballo, mientras mi hermano y mi abuelo llamaban a las vacas para darle sal, y luego como un señor entre los árboles, muy viejito, mucho más que mi abuelo, me llamaba para que me acercara. Luego recuerdo como en flashazos, a mí corriendo detrás de él, a él jalándome de la mano, de una mano que me quemaba, y los dos corriendo por entre los árboles. Me da mucho miedo pensar en eso. Es un recuerdo que sin duda alguna estaba mejor ahí, escondido, perdido en mi memoria. Comunidad, nos estamos acercando al final. Quedan 4 historias más, pero les recordamos que se suscriban si no son parte ya de la mejor comunidad de YouTube y que si quieren nos sigan también en las demás redes sociales que tenemos. Todos los links están en la descripción. Y si tú tienes una historia corta que te gustaría compartir con nosotros, no dejes de dejarlo en un comentario por aquí abajo. Seguimos. Esto es Relatos de la Noche. Hasta hace unos meses trabajaba en un cine, en una plaza muy cercana de mi escuela. La verdad fueron tan solo unos meses, pero lo disfruté. Siempre quise trabajar en uno. Como me gustan mucho las películas, sentía que sería una buena experiencia. Una noche, esperando a que salieran los clientes de la última función para limpiar, estaba platicando con una amiga afuera de la sala. Parece que ya salieron todos, me dijo, y me dejó por un momento mientras ella iba con el supervisor. Ya no recuerdo para qué. Entré a la sala y vi que quedaba una persona, un señor muy flaco en una de las filas del medio, justo al centro de la sala. Empecé a acomodar mis cosas para que me viera y saliera sin que yo tuviera que decirle algo. Estaba cerca de la entrada. Entró mi amiga y me preguntó que qué estaba haciendo, que por qué no empezaba, y le dije que estaba esperando que se fuera ese último señor. Sin contestarme, sin voltear a ver, se dio la vuelta y salió corriendo. Corrí detrás de ella y el supervisor venía llegando a la sala.
Ahí está el señor. Ahí está, decía ella. Y yo no entendí qué pasaba hasta que el supervisor la abrazó y a mí me miró con una sonrisa. La mandó a casa. Caminó hacia adentro de la sala y yo lo seguí. Así que ya te tocó verlo. ¿Por qué crees que nadie quiere que le toque esta sala en esta función? Cuando entramos a la sala ya no había nadie, pero yo no vi un fantasma. Yo vi una persona, hasta con sus facciones, hasta recuerdo la ropa que llevaba. No te preocupes, me dijo el supervisor. No se ve siempre, pero a todos nos ha tocado. A Marisela le da más miedo porque cuando lo vio, le apagaron la luz. Un saludo a todos los que trabajaron o trabajan actualmente en ese cine, que seguramente ya reconocieron cuál es y de qué señor estoy hablando. Cuando yo tenía entre 8 y 9 años, no lo recuerdo con precisión, estábamos a punto de dormir en el segundo piso mi mamá, mi hermano y yo, los tres juntos. De pronto empezamos a escuchar que se caían los trastes en la cocina, seguido de la grabadora que se encendió y empezó a subir y bajar de volumen. Le pregunté a mi mamá si estaba escuchando eso y me dijo que sí, que dejara que los espantos se entretuvieran. Nada más, y así quedó. Yo acostumbro dormir de lado y esa noche no fue la excepción. Estaba recostada de mi lado izquierdo y no sé qué hora ni por qué, pero desperté. Solo abrí el ojo izquierdo, pegado a la cama, y pude ver que encima de la cama estaba flotando el cuerpo de una mujer, con ropa muy antigua, como cuando usaban corset y amplios vestidos, pero se podía ver parcialmente a través de ella, como pintan a los fantasmas en las películas, algo transparentes y grises. Me asusté mucho y cerré los ojos. Comencé a rezar y traté de acercarme a mi hermano, pero después de eso no recuerdo qué pasó. Tal vez solo me quedé dormida. He tenido varias experiencias a lo largo de mi vida, pero sin duda la más impactante fue la que me ocurrió el año pasado, en Día de Muertos para ser más exacta. Veníamos mi esposo y yo en la carretera, en plena madrugada, cuando de repente unas luces muy blancas venían justo arriba de nosotros, como detrás. Al principio pensé que se trataba de un pick-up, de esos que están levantados ya que además el carro de nosotros es muy bajito, pero al voltear no venía nada, ningún carro. Estas luces aparecían y desaparecían y nos invadió un inmenso miedo, porque nos sentimos tan diminutos, sin tener dónde escondernos e indefensos, pero tan solo seguimos nuestro camino. De repente se nos atravesó una figura humanoide y desapareció en un momento. Todo fue en cuestión de segundos. Sin embargo, hay detalles que vi muy claros. Por ejemplo, la mirada de odio con la que nos vio, esas garras enormes, y su cara que no se asemeja a nada que haya visto antes. En cuanto pasó, nos preguntamos el uno al otro que si lo habíamos visto, y empezamos a describirlo casi al mismo tiempo. Después de eso fue muy reconfortante empezar a ver carros en nuestro camino, ya que la mayoría del trayecto íbamos solos nosotros dos, atravesando la carretera. La chica que me gustaba en la secundaria vivía justo al lado del panteón, pero justo al lado, en serio. De su ventana podía ver la niebla meterse entre las tumbas al amanecer, así que siempre que la visitaba intentaba ir con mis amigos para allá. Y a ellos también les gustaba porque íbamos a platicar con ella y sus dos amigas, las dos muy lindas. A mis amigos además les parecía divertido, y es que como de regreso era mucho más conveniente cortar camino a través del panteón, lo vieron siempre como una aventura. Hasta aquella ocasión, en que entre todos estábamos contando historias de fantasmas, y ellas contaron que no es tan difícil vivir al lado del panteón, mientras respetes y seas consciente de que los muertos están cerca. Nosotros nos empezamos a reír, sobre todo mi amigo Rafa y yo. No sé, pensé que estaba quedando como un valiente o algo así, al burlarme de aquello. Pero a ellas se les borró la sonrisa, y dijeron que ya era tarde, aunque se meterían todas a la casa de la chica que me gustaba, así que sabía que más bien nos estaban corriendo. Ya estaba oscuro, pero apenas eran las 8,
Así que caminamos hacia la pequeña calle junto al panteón, por el camino largo. Pero apenas habíamos dado unos pasos cuando nos gritó una de las amigas: ¿no se van a ir por en medio del panteón hoy? Da miedo, ¿cierto? La verdad es que se había soltado una niebla muy ligera, pero lo suficiente como para darle un aspecto más tétrico de lo normal. Por quedar bien, emprendimos el camino a través del cementerio, y entonces pasó algo que no puedo explicar. Empezamos a sentir mucho miedo, mucha tristeza, desesperanza, pero sobre todo mucho miedo. Recuerdo bien que Rafa comenzó a llorar, pero fue en cuestión de segundos. Apenas teníamos unos 50 metros dentro de aquel enorme panteón. Y empezamos a correr de la nada, y de reojo yo podía ver gente entre la niebla, parados, caminando en la misma dirección que nosotros, pero muy despacio. Y por ese pequeño movimiento supe que no eran tumbas, que no eran figuras de las que están sobre ellas. Íbamos corriendo como no tienen idea, cuando Rafa gritó detrás de mí. Gritó desesperado y nos regresamos. Estaba diciendo que algo lo estaba jalando hacia abajo, hacia una tumba. Uno de mis amigos se acercó para ayudarlo, pero algo vio que gritó y salió disparado. Yo llegué hasta Rafa y lo jalé, y corrimos de la mano hasta salir de ahí. Sí, los que se burlaban, ahora iban corriendo de la mano. Revisamos a Rafa cuando salimos de ahí, y no tenía ninguna marca, pero jura que una mano salió del suelo para jalarlo, que la sintió, que la pudo tocar cuando quiso quitársela aunque no la vio. El otro chico no nos dijo lo que lo hizo correr de esa forma. Después de eso me limité a ver a la chica en la escuela, y eventualmente tuvo novio, y ya ni siquiera pensé en visitarla. Pero siempre que nos encontrábamos, me miraba con una sonrisa cómplice, como si supiera qué nos pasó aquella noche y por qué fue que dejamos de ir a verla.